Bueno, vamos a desglosar esto. Normalmente cuando se discute cómo la tecnología moderna moldea nuestro comportamiento diario, la imagen mental automática que se nos viene es, no sé, líneas de código, servidores masivos, inteligencias artificiales. Claro, pensamos en cosas súper futuristas. O sea, existe esta tendencia gigante a buscar las respuestas puramente en las matemáticas y en los algoritmos de hoy. Ajá, como si esta persuasión hiperdirigida fuera un invento exclusivo de este siglo, como si el teléfono de repente aprendiera a leer mentes por arte de magia. Sí, totalmente. Pero al examinar las fuentes que tenemos para la exploración detallada de hoy, la radiografía muestra algo súper distinto. Los verdaderos cimientos de este sistema, la verdad es que no están hechos de código. No, para nada. Están construidos sobre recortes de periódico, máquinas de escribir y campañas de hace literalmente un siglo. Tenemos una pila de fuentes fascinante. Desde el clásico Publicidad Científica de Claude Hopkins, de 1923. Una locura la fecha, sí. Sí, hasta ensayos históricos sobre titanes como David Ogilvy, Bill Bernbach y Russell Reeves. Y claro, conectando eso con análisis muy recientes sobre neurociencia y la devoción de marca. Y nuestra misión hoy, al cruzar toda esta información, es entender cómo pasamos de esos anuncios de papel a la persuasión algorítmica invisible que vivimos hoy. Comprender que las aplicaciones que usamos tienen lecciones de psicología aplicadas hace 100 años. Exacto. Y a ver, para entender toda esta maquinaria hay que ir al origen, ¿no? Antes de que alguien pudiera manipular la atención a gran escala, primero tuvieron que descubrir cómo medirla. Ahí es donde entra Claude Hopkins a principios del siglo XX. Este hombre propuso un cambio de paradigma brutal. Para él, un anuncio no tenía absolutamente nada que ver con la estética. Sí, él odiaba la idea de la publicidad como arte, ¿verdad? Totalmente. Lo definía estrictamente como ventas multiplicadas. Su regla era matemática pura. O sea, una campaña es rentable o es un fracaso, y el único juez válido es la caja registradora. Y lo que a mí me parece realmente loco de todo esto es la mecánica. Hoy damos por sentado que si alguien hace clic, hay un rastro de datos. Pero, ¿Hopkins no tenía internet? No, claro que no. Y ahí está la genialidad. El material describe su sistema de cupones codificados en revistas. Era su bucle de prueba, medición y refinamiento. Es como si Hopkins hubiera inventado el click-through rate o las pruebas AB, pero usando tijeras, papel y el correo postal. Exactamente eso. Si publicaba un anuncio en 10 revistas probando distintos titulares, le asignaba una dirección de correo ligeramente distinta a cada cupón. Por ejemplo, envía el cupón al departamento A o al departamento B. Claro, entonces cuando llegaban los sacos de cartas pidiendo muestras gratis, su equipo literal solo tenía que contar cuántas cartas llegaban para cada departamento. Es la versión analógica de los famosos enlaces UTM de hoy. Sí, esas direcciones larguísimas de Internet llenas de símbolos que te dicen qué anuncio funcionó. Hopkins inventó eso con buzones. Y ojo, que esa medición le permitió descubrir patrones biológicos. La anécdota de la crema dental Pepsodent. Hay que contextualizar que cepillarse los dientes no era normal en esa época. No, era rarísimo. Hopkins instauró el ritual, identificó una señal, esa película viscosa en los dientes, y prometió una recompensa visual, que eran dientes blancos. Pero la trampa no era visual, era química, ¿no? La fórmula de Pepsodent tenía ácido cítrico y aceite de menta. Exacto. Y esos ingredientes no limpiaban mejor. Creaban un hormigueo, una irritación súper leve. O sea, literalmente generaban una adicción física a la pasta. Un antojo neurológico, sí. Si la gente olvidaba cepillarse, su boca extrañaba esa frescura. Hopkins no vendió higiene, vendió una recompensa sensorial. Es idéntico a las notificaciones rojas del celular de hoy en día. ¡Wow! Aunque, a ver, aquí me surge una duda. Si todo se reduce a datos fríos y trucos sensoriales, suena a una visión súper robótica de la gente. ¿No ignoraba por completo la conexión emocional? Lo fascinante aquí es que Hopkins entendía que los datos fríos no sirven en un vacío. Él creía profundamente en ofrecer servicio, regalar muestras, dar información. Su regla era, cuanto más dices, más vendes. Claro, respetar el tiempo de la persona dándole argumentos reales, que es básicamente cómo funciona el marketing de empresas moderno. Totalmente. Pero bueno, si Hopkins dio la ciencia y la métrica, los que vinieron después tuvieron que definir qué decir.
Aquí es donde pasamos de enumerar beneficios a construir reputación. Y vemos a Roser Reeves y David Ogilvy. Y son como el agua y el aceite. Reeves es como el vendedor que te grita en la calle. Él inventó la propuesta única de venta, la famosa USP. Sí, la idea de hacer una promesa singular que la competencia no pudiera igualar. Y luego repetirla como con un martillo hidráulico. Como los M&M's que se derriten en tu boca, no en tu mano. O el anuncio de la pastilla Anacin. El texto dice que repetían alivio rápido, 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 con un dibujo de un martillo golpeando una cabeza. Suena insoportable. ¿La gente no odiaba eso? Lo odiaban profundamente. Resultaba molestísimo. ¿Y entonces por qué lo hacían? ¿No es un tiro en el pie? Pues triplicó las ventas en muy poco tiempo. Porque cuando tienes dolor de cabeza no quieres poesía, quieres claridad. Reeves sacrificó caerle bien a la gente por entrar directo en su cerebro. Y lo llevó a extremos loquísimos. El material habla de la campaña presidencial de Eisenhower en el 52. Y aclaro, analizamos esto solo desde la mecánica de comunicación sin posturas políticas. Reeves empaquetó a un general militar como si fuera un producto. Literalmente. Le dijo que se quitara los lentes para verse más fuerte y grabó respuestas súper cortas a preguntas de ciudadanos comunes. Redujo el debate político a una USP digerible. Pero del otro lado estaba David Ogilvy. Si Reeves te gritaba en el mercado, Ogilvy es el anfitrión sofisticado que te atrapa con una buena historia en una cena. Sí, Ogilvy apostaba por el largo plazo, por la personalidad de la marca. Él decía que el consumidor no es tonto, que es como tu esposa, y que no hay que insultar su inteligencia. El caso clásico aquí es el de las camisas Hathaway. Tenían poco presupuesto y Ogilvy le puso un parche negro en el ojo al modelo de la camisa. Un parche de pirata, básicamente. Y no tenía nada que ver con la camisa, pero generaba un atractivo narrativo inmenso. Te detenías a pensar, ¿quién es este tipo? Ajá, el misterio. Pero lo loco es que debajo de la foto había textos larguísimos, de más de 300 palabras, hablando de la costura y los botones. ¿Quién lee todo eso? ¿Quién está a punto de gastar mucho dinero? Es pura racionalización post-compra. La gente decide con la emoción del parche en el ojo, pero necesita datos lógicos para justificar el gasto. Ogilvy les daba esa coartada. Es brillante. Misterio para captar la atención, lógica para cerrar la venta. Pero, a ver, pregunta seria. Si uso la repetición de Reeves o la magia de Ogilvy para vender un producto que, en el fondo, es malísimo, ¿lo salva? Reeves tenía una regla inquebrantable sobre eso. Decía que una publicidad brillante para un mal producto solo acelera su destrucción. Claro, porque hace que millones lo prueben rápido, se den cuenta de que es basura y se quejen al mismo tiempo. Exacto. Es la premonición perfecta de las reseñas de Internet hoy en día. Un producto malo que se hace viral muere en 3 días por las calificaciones de una estrella. Uf, total. Bueno, entonces tenemos la ciencia, la repetición, la sofisticación. Pero en los años 60, la gente se volvió súper cínica frente a tanta perfección publicitaria. No les creían nada. Y ahí se necesitaba algo más humano. Entra Bill Bernbeck y la revolución creativa. Él inventó el equipo creativo, junto al redactor y al director de arte en la misma habitación. Que es el prototipo de los equipos de diseño modernos. Pero lo que me vuela la cabeza de Bernbeck es su honestidad radical. El anuncio de Volkswagen, donde literalmente llamaron a su propio auto Lemon, o sea, defectuoso. Sí, confesar un defecto suena a suicidio comercial. ¿Por qué funcionó tan bien algo así? Porque si conectamos esto con el panorama general, la gente valoró la honestidad. En el texto chiquito explicaban que el auto fue rechazado por una manchita invisible en la guantera. O sea, mostraban que eran unos obsesivos con la calidad. Desarmaban el cinismo de la gente, aceptando un defecto menor para que creyeran todas las demás virtudes. Justamente, es lo mismo que Avis diciendo, somos el número 2, así que nos esforzamos más. Hoy en día esto es construir en público, marcas siendo vulnerables o riéndose de sí mismas en redes sociales. Y a esto se le sumó Leo Burnett dándole un latido del corazón a los productos con el drama inherente, creando arquetipos míticos como el hombre Marlboro o el tigre Toño para productos que de por sí son aburridos. Para conectar un commodity frío con el optimismo humano. Y toda esta base analógica colisiona de frente con la era de Internet. Aquí entramos a la transición digital. El primer banner de Internet, el de AT&T en 1994. Con un CTR del 44%.
Hoy conseguir un 1% es un milagro. Bueno, pero era el 94. Hacer clic en una computadora era una experiencia alienígena. Había mucha curiosidad ahí. Sí, el sesgo de novedad fue clave. Pero lo hicieron bien. No te vendían teléfonos, te ofrecían un recorrido virtual por museos de arte. Ofrecieron servicio, igual que Hopkins. Dieron valor antes de pedir la venta. Y esto nos trae al presente, a esta idea de la devoción de marca que mencionan los ensayos recientes de Branding Mag. Es que el consumidor de hoy está desatado. Ya no los puedes atrapar con simples puntos de lealtad. Exigen que las marcas participen en su autorrealización. Y el lenguaje para hablar de esto cambió muchísimo, ¿no? Completamente. Antes se usaban términos militares como público objetivo o tácticas. Luego, psicológicos, como el ADN de la marca. Pero ahora, Ahora suena casi esotérico, ¿verdad? totalmente. Hablan de biología, neurociencia, crear estructuras de memoria en el cerebro. Hoy se discute sobre la energía, el ritmo y el aura de una marca. Entonces, ¿qué significa todo esto en el día a día? Para mí, la diferencia es clara. Lealtad transaccional es ir a la cafetería genérica porque te quedas cerca y te dan una tarjeta de cartón para el 10º café gratis. Ajá. Pero la devoción de marca es la persona que, literal, se tatúa el logo de la cafetería de la Sirena Verde o la manzana de la empresa de tecnología. Porque ya es parte de su identidad. Exactamente. Y esto resume por qué importa todo lo que hablamos hoy. Esta historia no es el pasado, es la matriz invisible que nos rodea. Cada notificación, cada historia de Instagram está calibrada con las matemáticas de Hopkins, la vulnerabilidad de Bernbach y el aura de Burnett. Entender todo esto nos deja ver los hilos de la marioneta, ¿no? Entender cuándo una necesidad es real y cuándo es un antojo neuronal fabricado. Y esto plantea una pregunta importantísima para cerrar. Si la inteligencia artificial ya puede hacer la parte científica de Hopkins a la perfección, Probando miles de anuncios en microsegundos, sí. exacto. ¿Significa eso que el elemento humano, ese drama inherente, esa honestidad radical y esa aura imperfecta, será la única verdadera ventaja competitiva que les quede a las marcas para sobrevivir mañana? Qué locura pensar que, frente a tanta máquina, ser vulnerablemente humano sea la única salida. Definitivamente es algo para quedarnos pensando. Lo dejamos ahí sobre la mesa para seguir cuestionando la arquitectura invisible de nuestro día a día.